traición y oportunidad. En algún punto entre las estrellas del período galáctico 32 BBY. La muerte no vino con rapidez para Ego Damask. El veneno de los rayos Sith de su aprendiz penetraba su carne y sus midichlorianos como un frío ácido. Su mente, sin embargo, se negaba a apagarse. Había pasado la vida perfeccionando el control de la fuerza hasta la inmortalidad biológica, y no iba a ceder ante un traidor borracho de victoria. La muerte, oscura y paciente, se acercó. Pero la conciencia de Ego Damask, más conocido como Darth Plagueis el Sabio, se aferra a la existencia como una garra invisible. El eco de los rayos de su aprendiz Seed Palpatine aún arde en lo que queda de su esencia. No hay aire, no hay carne, no hay sangre, solo voluntad pura y la negativa a rendirse a la muerte. Su último recuerdo corpóreo es la traición, el joven ambicioso al que entrenó desde antes de los 21 años, ahora canciller supremo de la República, riendo mientras el poder del lado oscuro le arrancaba la vida. Pero Plagueis no se disolverá en el vacío. Él ha pasado su vida investigando cómo manipular la fuerza para crear vida, y ahora usará esa misma ciencia oscura para forjar un nuevo destino. Su conciencia, saturada de odio y voluntad de poder, se ancló en la fuerza. No como espíritu sereno, sino como sombra voraz. Guiado por un susurro oscuro. Entre el caos de sensaciones incorpóreas, una vibración le llama desde un punto insólito más allá de la galaxia civilizada. No es un mundo conocido de los archivos Sith. Un planeta primitivo, con civilizaciones fragmentadas y sin tecnología interestelar, pero con una anomalía poderosa, una corriente invisible que se asemeja a la fuerza, pero extraña, más ritualizada, más salvaje. Plagueis se deja arrastrar. Plagueis, flotando como espectro invisible, observa una primitiva construcción de piedra iluminado por antorchas y candelabros. No era una fortaleza, pero tampoco un templo Jedi. Torres altas, ventanas estrechas, estandartes, murallas, pasadizos, era un centro de formación. Las túnicas de los presentes le recordaban vagamente a las de Jedi y Sith, aunque con símbolos y colores distintos. Y una aura mística que no reconocía. Algo aquí latía con una energía que no era la fuerza, pero que resonaba con ella. Cruzó un muro sin resistencia, una sombra sin cuerpo. Miro a sus habitantes que eran humanos, algo no tan inesperado pues esa especie se encontraba en muchos mundos de variadas condiciones. En un corredor, se detuvo. Dos humanos jóvenes discutían con una intensidad que le resultaba familiar. Plagueis no entendió las palabras, pero sí el sentimiento. Ira, dolor, orgullo herido. La hembra, pelirroja y de ojos verdes, se retiró visiblemente herida. El macho, pálido, cabello negro, la mirada cargada de orgullo y amargura, quedó solo. Las palabras que había pronunciado no las comprendió, pero el veneno en el tono era universal. Una pintura parlante de una mujer de figura robusta interrumpió el momento. Plagueis se tensó ante el absurdo. La imagen era plana, pero viva. Fascinante. El joven ignoró el retrato y descendió. Plagueis siente que este es el momento, se desliza como una sombra y penetra en su cuerpo. Un choque mental lo recibe. Fue como chocar contra un muro inesperado. La mente del muchacho, Severus Snape, no es la de un simple humano. Hay disciplina, resistencia, un instinto de ocultar pensamientos. Plagueis explora con cuidado. Descubre fragmentos de información. Este mundo se llama Tierra. El muchacho es un mago, educado en un lugar llamado Hogwarts. Se inclina hacia la magia oscura, buscando poder para protegerse y vengarse. Plagueis sonríe mentalmente. La fuerza no se equivoca, este adolescente tiene potencial. Palpatine podrá creerse seguro en su trono, pero Plagueis ahora tiene una joven mente moldeable que no ha alcanzado ni una fracción de su poder. Joven, susurró la voz del Sith en lo más profundo de su conciencia, probando el límite de su comprensión. Tienes hambre, y yo puedo alimentarla. En las sombras de su nueva morada, Plagueis empezó a trazar un plan. No solo para sobrevivir, sino para formar un arma. Un arma joven y moldeable. Un arma que, llegado el momento, podría destruir a su traicionero aprendiz. Y así, Darth Plagueis, muerto para la galaxia,
pero aún a flote en la tierra, con Severus Snape como su salvavidas. El poder para no ser traicionado, el poder para desafiar a la muerte, yo puedo mostrártelo. En el interior de la mente de Severus, el espacio comenzó a deformarse. Del lado de una representación de Severus, las paredes húmedas y oscuras de las mazmorras de Hogwarts se extendían hacia la distancia, con antorchas que crepitaban a intervalos irregulares. Del otro lado, el pasaje se tornaba en un corredor helado, forjado en metal negro y afilado como cuchillas, donde cristales de hielo colgaban del techo. Más allá, un horizonte blanco azotado por ventiscas y en medio de esa gélida visión, un trono metálico negro. En él, la figura alta y delgada de un ser que no era humano. Su piel grisácea, cabeza alargada y mirada fría como el vacío, lo observaba sin parpadear. ¿Qué eres? La voz de Severus resonó firme, aunque no ocultaba del todo su desconfianza. ¿Qué quieres de mí? El Moon no respondió de inmediato. Se limitó a estudiarlo, como un maestro disecciona el alma de un aprendiz antes de decidir si vale la pena moldearlo. Su mente repasaba las memorias que había arrancado sin resistencia, una infancia marcada por el miedo, el olor a alcohol en el aliento de su padre, las manos ásperas golpeando, la impotencia de su madre, que curaba sus heridas solo para permitir que le hicieran nuevas. Un dolor constante como brasas bajo la piel. Tenía apenas 16 años, pero su ambición era madura. Un desperdicio de potencial. Una semilla de poder nacida en tierra podrida. Perfecta para ser reclamada. Plagueis se inclinó levemente en su trono, y su voz surgió profunda, modulada con un eco que no era del todo natural. Más bien, deberías preguntar, ¿qué anhelas tú? Su silueta pareció crecer con la penumbra. ¿Y qué puedo darte? El hielo del mundo de Scipio se filtró hacia las paredes de piedra, formando cristales sobre las mazmorras, como si ambos mundos se estuvieran mezclando. Yo puedo enseñarte a no ser la presa, continuó el Cid. A que nunca más tengas que bajar la cabeza ante nadie. Sus ojos se encendieron con un brillo dorado, y cada palabra retumbaba en la conciencia de Severus como un latido. En lo profundo, algo en el joven mago respondió, no con palabras, sino con una oleada de deseo reprimido, poder, reconocimiento, venganza. Plagueis se levantó lentamente de su trono. Cada paso que daba hacia Severus resonaba como si el metal y el hielo amplificaran el sonido. No levantaba la voz, pero sus palabras se infiltraban directamente en la mente del joven. Tú conoces la magia, dijo, casi con desdén. Pero lo que voy a mostrarte no se parece a nada que hayas sentido. Extendió una mano larga y huesuda. No había varita, ni runas, ni fórmulas verbales. Sin embargo, el aire entre ambos se distorsionó y Severus sintió un tirón invisible que lo obligó a dar un paso hacia adelante. No fue un hechizo de atracción, era como si algo lo hubiera atrapado por el centro mismo de su ser. Esto es la fuerza. La voz de Plagueis resonó como un eco en una caverna infinita. Es la corriente que conecta toda vida. Puede asfixiar o puede sanar. Puede levantar un mundo o reducirlo a cenizas. El frío de Scipio desapareció, sustituido por una sensación eléctrica que recorría la piel de Severus. No era como la magia oscura que conocía, no quemaba por dentro, sino que se infiltraba como un río silencioso, fluyendo en cada músculo, cada pensamiento. Y sin embargo, había algo en su vibración que le recordaba a los hechizos más prohibidos, a la sensación de control absoluto que anhelaba en secreto. Plagueis sonrió sin mover los labios. Imagina, susurró, lanzar un conjuro sin varita, sin palabras, sin límites. El joven mago cerró los ojos, dejándose llevar un instante. Sintió cómo esa energía se enroscaba en su magia como dos serpientes enlazándose, la fuerza, fría y precisa, la magia oscura, volátil y feroz. Juntas formaban algo, peligroso. Y adictivo. Pero en el mundo real, lejos de este paisaje mental, dos figuras muy distintas se detuvieron súbitamente. En una sala oscura, Lord Voldemort interrumpió su lectura de pergaminos arcanos. Frunció el ceño. Algo nuevo había tocado la corriente mágica del mundo, algo que no era magia. En lo alto de Hogwarts, Albus Dumbledore alzó la vista de un libro de alquimia. Su mano se detuvo sobre la pluma,
los ojos azules entornándose. Había sentido una vibración ajena, como si una nota extraña hubiera sonado en la melodía mágica de la tierra. Ninguno pudo ubicar la fuente. Ninguno comprendió su naturaleza. Pero ambos, cada uno por su cuenta, pensaron lo mismo. Algo más ha llegado. En el espacio mental compartido, la figura alta de Plagueis se inclinó sobre Severus. Sus ojos, dos brasas amarillas, lo atravesaban. Todo poder tiene un precio, joven mago. Si deseas lo que yo puedo darte, deberás aceptar mi guía. No pediré tu lealtad ahora, solo tu voluntad para actuar cuando llegue el momento. Severus no respondió de inmediato. Su orgullo le exigía cautela, pero la tentación de esa nueva energía que había probado era demasiado grande. ¿Y qué recibo a cambio?, preguntó con un hilo de voz. Plagueis sonrió apenas. Una herramienta. Un arma que no existe en tu mundo. Una que no requiere varita y que ningún mago podrá igualar. Cuando Severus asintió, el paisaje mental se contrajo y, de golpe, regresó a la realidad, un pasillo de piedra húmeda en las mazmorras, el murmullo distante de voces y pasos. Fue entonces cuando lo interceptó Sirius Black. El Gryffindor apareció con su típica arrogancia, una sonrisa burlona en el rostro. Vaya, ¿es Nibelus, rezando a las paredes o practicando para hacer estatua?, dijo, deteniéndose justo en su camino. Severus apretó la mandíbula. Muévete, Black. Sirius giró su varita entre los dedos como un cuchillo. ¿O qué? Y con un gesto rápido, desarmó a Severus, arrebatándole la varita con un Expelliarmus impecable. La furia subió como un torrente. Fue entonces cuando la voz de Plagueis resonó en lo más profundo de su mente. Concéntrate en cada humillación. En cada momento que esta criatura te ha reducido ante otros. No necesitas tu varita, solo tu odio. Severus levantó la mano izquierda, sintiendo que la magia oscura y la fuerza se entrelazaban como un solo río incandescente. No hubo palabras, solo un punto de concentración, la varita que Black sostenía y el brazo que la empuñaba. El aire crepitó. Un rayo eléctrico azul-blanco surgió de sus dedos, impactando de lleno la varita y el antebrazo de Sirius. El chasquido fue ensordecedor. La varita se partió con un gemido de madera rota y el brazo de Sirius quedó marcado con quemaduras irregulares, la piel ennegrecida en algunos puntos. Sirius soltó un grito, retrocediendo. Algunos estudiantes que habían presenciado la escena se quedaron petrificados. No entendían qué había hecho Snape, pero sabían que no querían ponerse en su contra. Los profesores llegaron corriendo, Flitwick, McGonagall, y tras ellos, el propio Slughorn. Sirius tartamudeaba excusas, pero la presión de las miradas y el testimonio de quienes estaban allí se inclinó hacia una versión segura. Sirius había comenzado todo, y Snape había tenido un accidente mágico al defenderse. Plagueis, oculto en las profundidades de la mente de Severus, observaba la escena reciente como un maestro satisfecho que contempla el primer golpe acertado de su aprendiz. El rayo había sido crudo, inestable, pero letal en su intención. Sí, había similitudes con un iniciado sensible a la fuerza. Y diferencias. Un verdadero acólito del lado oscuro se forjaba a través de un entrenamiento implacable, dominio del cuerpo, disciplina mental, uso consciente de cada respiración para canalizar la energía. Severus, en cambio, dependía por completo de su magia como un tullido de su muleta. Sus músculos carecían de fuerza, su resistencia física era escasa y su reflejo natural era buscar una varita antes que usar sus propias manos. Débil físicamente, pero con un filo mental prometedor, pensó el Moon, sus largos dedos tamborileando contra el brazo de su trono mental. En su experiencia, eso podía corregirse. Plagueis había creído que los secretos de la inmortalidad residían en la ciencia, realizó investigaciones en profundidad sobre los fundamentos biológicos de la vida. Parte de esa investigación consistió en experimentos antinaturales a través de su capacidad para persuadir a los midichlorianos en un intento de engañar a la muerte que, aunque incompletos, fue un gran avance. El mundo mágico en el que estaba atrapado era, para él, un campo fértil de supersticiones y dogmas que habían frenado el progreso.
Los magos se aferraban a pergaminos polvorientos mientras los no mágicos construían máquinas que podían atravesar continentes en horas, armas que aniquilaban ciudades, y dispositivos que superaban en precisión a muchos encantamientos. Para Plagueis, esto no era una debilidad, era una ventaja. Si Severus aprendía a combinar el control de la fuerza con la magia oscura y además absorbía conocimientos de la ciencia no mágica, podría convertirse en algo sin precedente y, lo más importante, en una herramienta afilada contra Palpatine. En el silencio de la mente de Severus, la voz del Sith se deslizó como un susurro. Mientras permanezcas bajo mi guía, aprenderás más que simples conjuros. Harás que tu magia se convierta en tu brazo, no en tu muleta, y usarás el conocimiento de los que creen no tener magia para multiplicar tu poder. Una visión fugaz se proyectó en la mente del joven, él, más alto, más fuerte, vestido con una mezcla de túnica oscura y armadura ligera, lanzando rayos no solo con odio, sino con precisión quirúrgica, mientras máquinas extrañas y armas brillantes obedecían su voluntad. Plagueis no necesitaba que el chico respondiera aún. El anzuelo estaba lanzado y el hambre ya comenzaba a crecer. James Potter permanecía inmóvil, encogido bajo el peso intangible de la capa de invisibilidad. Sus manos apretaban los bordes de la tela como si con eso pudiera contener la mezcla de ira y desconcierto que sentía. No había esperado eso. Sí, había visto a Snape reaccionar con furia antes, incluso contraatacar, pero lo que acababa de presenciar no se parecía a ningún hechizo que conociera. No hubo varita, no hubo palabras. Solo un estallido de luz que había hecho vibrar las paredes y un grito ahogado de Sirius. Horas antes, todo había sido diferente. El grupo, él, Sirius, Remus y Peter, había vuelto a hacer de las suyas. La ruptura entre Severus y Lily era todavía reciente, una herida abierta rematada con una broma cruel. Y así, después de provocarlo, terminaron por arrebatarle las ropas con un hechizo frente a varios alumnos de Gryffindor y Slytherin. James había reído. Todos habían reído. Pero ahora, esa risa le parecía lejana. En el mapa del merodeador, horas después, había visto los nombres Severus Snape y Lily Evans demasiado cerca el uno del otro. Eso despertó la vieja punzada de celos y sospecha. Decidieron ir a investigar, solo él y Sirius, ya que Remus se negó con un gesto de desaprobación y Peter puso excusas para no meterse en líos. Sirius, siempre más impetuoso que él, había propuesto subirle el ánimo a James con una broma más a Severus, lo cual no resultó para nada. Había seguido a Sirius hasta que la situación se salió de control. Ahora lo acompañaba, invisible, hacia la enfermería. La medimaga, al ver las quemaduras, frunció el ceño. Se inclinó sobre el brazo de Sirius, que temblaba de dolor. Las marcas no eran como las dejadas por un maleficio de fuego o un hechizo cortante, la piel estaba ennegrecida en patrones irregulares, con pequeñas grietas de donde surgían chispas estáticas. ¿Qué demonios te ha pasado, Black?, preguntó, sin disimular su sorpresa. Sirius soltó un bufido, evitando responder. Ella intentó todo lo que sabía, conjuros de regeneración, bálsamos, pociones de curación acelerada, nada logró restaurar la piel ni devolverle la movilidad completa a la mano. El brazo quedó rígido en algunos puntos, con dolor punzante al moverlo. Voy a solicitar un traslado al San Mungo, dijo al fin, su tono grave. Horas después, incluso en el hospital mágico más avanzado, el resultado fue igual de frustrante, no pudieron borrar las cicatrices ni reparar por completo el daño nervioso. Era como si la energía que lo había golpeado no obedeciera las reglas de la magia conocida y usada. James, al saberlo, sintió algo que nunca antes le había pasado respecto a Severus Snape. Una punzada de inquietud. Y en algún lugar, oculto en las profundidades de la mente de ese mismo Severus, Darth Plagueis sonrió. Dumbledore, informado del incidente, frunció el ceño y lo archivó mentalmente como un caso extraño a investigar. La mañana siguiente, Severus entró al gran comedor esperando lo de siempre, risas ahogadas, miradas de burla, algún comentario venenoso lanzado desde la mesa de Gryffindor. Pero esta vez, las miradas eran distintas. No había carcajadas. Había silencio y algo más, cautela.
Notó que varios alumnos, sobre todo aquellos que, la tarde anterior, habían vitoreado a los merodeadores, evitaban su mirada. Otros le lanzaban vistazos fugaces, como si calcularan a qué distancia estaban de él. Severus sintió el impulso de clavarles una respuesta fría, o peor, demostrarles que lo de Sirius no había sido un golpe de suerte. Pero la voz de Plagueis cortó su pensamiento como una cuchilla. Espera. Una herida puede ser un accidente. 2, serían un patrón. Y los patrones se investigan. Severus bajó la mirada hacia su plato. Come. Proteínas, añadió el Cid, con la misma autoridad con la que un maestro exigía disciplina a un aprendiz. En ese momento, un cruce de miradas lo detuvo. Lily Evans lo observaba desde su mesa, con un gesto imposible de leer. No era ternura, tampoco desprecio, más bien una mezcla de preocupación y confusión. Severus sostuvo su mirada por un segundo, pero luego volvió a su comida. Plagueis había sido claro: primero, fortalecerse. El resto del día, Snape se concentró en sus clases. No para satisfacer a los profesores, sino porque Plagueis quería información, ver de primera mano cómo se enseñaba la magia en ese mundo, cómo funcionaban las defensas mentales, cuáles eran las limitaciones reales de los conjuros. Cuando el sol empezó a caer, un murmullo se propagó por los pasillos. Sirius Black había regresado. La figura del Gryffindor apareció en el umbral del castillo, la mano derecha envuelta en vendas y con movimientos torpes, forzado a apoyarse más en su brazo izquierdo. El orgullo seguía intacto en su postura, pero su varita nueva aún no había llegado de Ollivanders, y el vacío en su cinturón era tan evidente como una herida. Al pasar por el pasillo principal, algunos alumnos lo miraban con una curiosidad apenas disimulada. Otros se apartaban, como si la electricidad del incidente todavía flotara a su alrededor. Severus, desde la distancia, lo observó. No sonrió. Pero en el fondo, una chispa de satisfacción brilló en sus ojos, y en la voz grave de Plagueis resonó un pensamiento. Este es solo el principio. Sin embargo, en las sombras, las palabras viajaban rápido. Algunos estudiantes ambiciosos, con simpatías por la causa del Señor Tenebroso, comentaron lo sucedido. No usó varita. Fue como un hechizo, pero distinto. Black quedó marcado para siempre. Esa historia, deformada y envuelta en rumores, llegaría hasta Voldemort. Y, por primera vez, el Señor Oscuro sintió un interés genuino en saber más sobre Severus Snape y sobre lo pasado. En la penumbra de su mente, Severus escuchó la voz de su nuevo maestro, clara como un cuchillo al filo del oído. Háblame de esos ingredientes que usas para tus pociones. El tono de Plagueis no era casual, pesaba cada palabra. Y no solo para sanar o matar. Quiero saber qué más pueden hacer. Severus, mientras picaba raíz de asfódelo en la clase de Slughorn, contestó en voz baja, cuidando de que sus labios apenas se movieran. Algunos pueden servir en rituales para aumentar la capacidad mágica. ¿Y ya lo has hecho?, insistió Plagueis. El joven negó apenas, con una sombra de frustración. No, mi madre fue expulsada de la familia Prince antes de que yo naciera, así que no me enseñaron sus ritos. Los pocos que conozco requieren partes de criaturas peligrosas, difíciles de conseguir, y la preparación es compleja, hay que realizarlos en periodos exactos, cuando ciertos astros se alinean. Y, su voz bajó aún más, varios de ellos están prohibidos. ¿Prohibidos? ¿Por qué? Plagueis moduló la pregunta como quien huele una grieta en la muralla. Porque si te atrapan, te envían a Azkaban. La palabra despertó algo en el Cid. Azkaban, repitió, saboreando el nombre. Severus tragó saliva, incómodo. Es una prisión en medio de un mar tormentoso, aislada. Los guardias no son humanos. Son dementores. Plagueis sintió un ligero escalofrío que no recordaba haber sentido en siglos. Descríbelos. Son espectros sin rostro. Roban lo que eres. Tus recuerdos felices, tu esperanza, tu voluntad. Hasta que suplican que te dejen morir. Pero lo peor es que te dejan vacío al besarte, quitan tu misma alma. El Moon se quedó en silencio unos segundos.
En otro tiempo, en otro mundo, habría descartado aquello como una superstición local, una forma primitiva de infundir miedo en la población. Pero aquí había aprendido que algunas leyendas escondían realidades peligrosas. Y en su estado actual, un espíritu atado a un huésped, algo como ese demente podría ser fatal. Tendremos que tomar precauciones, sentenció al fin, su tono tan frío como el hielo de Scipio. Si alguna vez nos enfrentamos a uno de esos espectros, no habrá margen de error. Severus, todavía removiendo su poción, sintió que la temperatura mental de Plagueis había bajado varios grados. El Cid no tenía miedo, pero sí un respeto medido, lo cual era quizás más inquietante. La voz de Plagueis se filtró en la mente de Severus con un tono bajo y constante, como un pulso grave en el pecho. Escucha, muchacho. Los dementores atacan la mente y la esencia. Si quieres sobrevivir a algo así, tu voluntad debe ser como hierro. Y eso no lo aprenderás en las aulas de Hogwarts. Severus estaba solo en un pasillo desierto, rumbo a su sala común, cuando el Mohun añadió: el bosque prohibido, ahí la oscuridad es densa, como un manto. Hay criaturas que matan por hambre y otras por deporte. Allí meditarás, allí entrenarás tu cuerpo y tu mente. El joven frunció el ceño. ¿Entrenar, físicamente? Sí. Plagueis dejó caer la palabra como una sentencia. La fuerza fluye mejor por un cuerpo fuerte. La dependencia es debilidad. Aprenderás artes marciales, y en la penumbra, rodeado de energía oscura, canalizarás tu ira y tu miedo. Severus no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Y si algo me ataca? El Cid rió suavemente en su mente, un sonido sin humor. Entonces aprenderás más rápido. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que Plagueis habló con un tono que parecía cincelar las palabras en piedra. Escucha una verdad que pocos merecen oír: el poder es el camino hacia la libertad. Quien controla su destino no se arrodilla ante nadie. La debilidad es inaceptable. La frase quedó resonando dentro de Severus como una campana amortiguada. Sintió que algo en él, oculto y latente, respondía. Un anhelo. Un hambre. Plagueis lo percibió al instante y sonrió para sí mismo. Ese deseo que sientes, no lo reprimas. Déjalo crecer. No para vengarte solamente, sino para que nadie vuelva a ponerte de rodillas. Con eso, tú serás mi herramienta perfecta. Severus siguió caminando, pero en su mente, la palabra libertad ya no sonaba como un ideal, sino como una promesa que podía tocar con los dedos, si tan solo aceptaba seguir esa senda. El eco de pasos firmes resonó en el pasillo antes de que Severus alcanzara las mazmorras. La sombra de la profesora McGonagall se proyectó sobre él, rígida como una lanza. Señor Snape, su voz cortó el aire. Sobre lo ocurrido con el señor Black, su conducta fue excesiva. Sirius sufrirá temblores involuntarios en el brazo derecho por un tiempo indeterminado. No toleraré esa clase de violencia contra mi casa. Severus abrió la boca para responder, pero la fría voz de Plagueis le susurró en lo más hondo: habla con calma. No te justifiques, expon los hechos y desvía la culpa. Con el ceño apenas fruncido, respondió: profesora, el estudiante de su casa me atacó sorpresivamente. Yo no buscaba pelea alguna, más bien intentaba solucionar una situación provocada por él y sus amigos. Al final, el único culpable de su estado actual es él mismo. Y que yo sepa, sus padres no han presentado queja alguna contra mí. McGonagall lo observó con sus ojos felinos, evaluando cada palabra. Finalmente, asintió con rigidez. Cuide sus maneras, señor Snape. Y se marchó, aunque su expresión mostraba que la conversación no la había satisfecho del todo. Severus notó un par de pasos detrás, giró la cabeza y vio a Lily. Ella no sonreía ni fruncía el ceño, lo estudiaba. Como si tratara de entender qué había cambiado en él. Pero antes de que pudiera decir nada, Severus retomó su camino. Tenía una orden que cumplir. La luna apenas filtraba luz entre los árboles del bosque prohibido. El aire olía a tierra húmeda y savia vieja. Ahora, muchacho, la voz de Plagueis resonó. Hoy no usaremos varitas.
ni conjuros. Solo tu cuerpo, tu mente y la fuerza. Severus respiró hondo. No soy un luchador físico. Por eso estamos aquí. El Moon dejó que la oscuridad se espesara en torno a ellos. Debes aprender a mover tu cuerpo como mueves tu magia, porque un enemigo que destruya tu varita podría matarte en segundos. Sin previo aviso, una presión invisible lo golpeó en el pecho, lanzándolo contra el suelo. Levántate. Severus gruñó, intentando ponerse de pie, pero una segunda embestida de la fuerza lo derribó otra vez. Levántate. Plagueis intensificó la presión mental sobre él, como si una garra invisible le arañara el interior del cráneo. La debilidad alimenta al enemigo. La fuerza lo destruye. Un zumbido grave comenzó a llenarle los oídos. No era magia, era algo más, algo que parecía latir en su propia sangre. Se incorporó, jadeante, y esta vez logró resistir el empuje invisible. Mejor, murmuró Plagueis. Esa es la resistencia que necesitas para mirar a un demente a los ojos sin que te robe el alma. Pero en su mente, el Cid pensaba en otra cosa, y para que, cuando llegue el momento, tu esencia sea lo bastante fuerte para contener la mía. El silencio del bosque se rompió con un crujido de ramas. No era el viento. Algo grande se movía entre los árboles, lento, calculador. Severus giró hacia el sonido, pero Plagueis habló con calma glacial. No levantes la varita. Hoy, tu vida dependerá de tu instinto y de la fuerza. De la penumbra emergió una acromántula joven, del tamaño de un perro grande, sus ojos negros brillando como gotas de tinta. Las mandíbulas chasquearon, expulsando un chorro de veneno que humeó al tocar la tierra. El corazón de Severus latía con fuerza. Su mano tembló, buscando su varita. No, ordenó Plagueis. El miedo es útil, pero no debe gobernarte. Canalízalo. La araña se lanzó hacia él. Severus rodó a un lado, sintiendo el roce de las patas contra su túnica. Una presión invisible, guiada por la voz de Plagueis, empujó su cuerpo a moverse antes de que su mente lo ordenara. Concéntrate, siente su intención antes de que actúe. La acromántula volvió a embestir, pero esta vez Severus se adelantó, esquivando y golpeando una de sus patas delanteras con el peso de todo su cuerpo. El chasquido del hueso resonó en la oscuridad. La criatura chilló, pero Plagueis no dio tregua. Ahora, termina. Severus sintió un tirón en su interior, como si la fuerza misma lo empujara. Sus manos agarraron una roca y, en un instante, la lanzó con precisión brutal contra el ojo principal de la araña. El impacto fue seco, el monstruo se desplomó, agitando débilmente las patas antes de quedar inmóvil. El muchacho quedó jadeando, con el corazón desbocado. Plagueis le dio la orden de examinar el cadáver y Severus se acercó lentamente. Tu memoria me dice que algunas glándulas y colmillos de esta criatura son valiosos. El veneno puede venderse por una buena suma o emplearse en rituales que fortalezcan el cuerpo y agudicen la mente. Severus, todavía recuperando el aliento, asintió. Sé cómo extraerlos, pero necesitaré tiempo y precisión. Lo tendrás, replicó Plagueis. Esta noche no solo has sobrevivido, has aprendido a matar con propósito. Y eso, muchacho, es un paso hacia la verdadera libertad. A la luz espectral de la varita, que solo usaba para iluminar su labor, Severus trabajaba sobre el cadáver de la acromántula. Sus dedos, firmes pese al cansancio, cortaban con precisión quirúrgica siguiendo las indicaciones mentales de Plagueis. Retira primero las glándulas venenosas, ordenó el maestro, cuidado con la presión o morirás antes de comprender el poder que puedes obtener. Severus obedeció, separando cuidadosamente las glándulas y depositándolas en frascos herméticos. Después, cortó los colmillos, extrajo un trozo de quitina y parte del tejido muscular que, según recordaba, sería útil en un futuro ritual. Cuando terminó, el Cid dio un paso más en su adoctrinamiento. Lo que voy a enseñarte, muchacho, es más antiguo que cualquier magia que conozcas. No es un hechizo. No es alquimia. Es absorción vital, tomar la fuerza de otro ser y unirla a la tuya. Severus frunció el ceño. ¿Como un vampiro?
No beberás sangre, beberás vida. La esencia que mantiene el cuerpo unido. Si lo haces bien, una herida mortal será inconveniente, nada más. Pero dominarlo es difícil. Fallar significa consumir demasiado, o dejar que la energía te consuma a ti. El Cid se inclinó sobre el cadáver de la araña. Pon tus manos sobre ella. No pienses, siente. Busca el último calor que queda en su carne. Atráelo hacia ti como si inhalaras aire, pero con tu espíritu. Severus cerró los ojos. Al principio, solo sintió frío. Luego, un pulso débil, como el latido final de un corazón. Instintivamente, tiró de él hacia su propio cuerpo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, seguido de una oleada de calor que le tensó los músculos y aceleró su respiración. Cuando abrió los ojos, el cadáver de la acromántula parecía más seco, marchito, como si hubiera pasado semanas bajo el sol. Bien, pero no suficiente para salvarte de una muerte real, dijo Plagueis. Practicarás. Buscarás presas más pequeñas, conejos, tejones, cuervos, cualquier cosa viva. Aprenderás a tomar lo justo para sanar y a dejar morir lo que debe morir. Esa noche, Severus pasó horas entre la maleza, atrapando criaturas y repitiendo el ejercicio. Al principio, apenas lograba absorber unas pocas chispas de energía antes de que su presa expirara. Pero poco a poco, empezó a sentir cómo la vitalidad ajena recorría sus venas, reparando pequeños cortes, aliviando el agotamiento, dándole una nitidez mental casi peligrosa. Plagueis lo observaba en silencio, satisfecho. Cuando domines esto, Severus, no habrá enfermedad que te retenga, ni veneno que te mate, y cada enemigo caído será una oportunidad para volverte más fuerte. En los días siguientes al entrenamiento con Plagueis, Severus comenzó a notarlo. Primero fue su resistencia, ya no terminaba exhausto después de subir las escaleras de las torres, y podía pasar horas estudiando sin que la vista se le nublara. Después, algo más inquietante, cuando se miraba en el espejo de su dormitorio, la negrura de sus ojos parecía más profunda, y en ciertos reflejos se adivinaba un brillo intenso, como brasas apagadas listas para encenderse. Lily fue la primera en fijarse. Durante una pausa en pociones, lo observó de reojo mientras él escribía con una precisión meticulosa. Severus, dijo en voz baja. ¿Estás durmiendo bien? Tienes, no sé, algo diferente en la mirada. Él esquivó la pregunta con un murmullo. No podía decirle que, cada noche, salía al bosque a cazar vitalidad de criaturas vivas. No solo Lily notó el cambio. El profesor Slughorn, siempre atento a sus alumnos prometedores, le miraba con una curiosa mezcla de orgullo y cautela. Y McGonagall, aunque distante con él, comentó a otra profesora que el chico parecía tener una resistencia inusual para su complexión. Pero en Slytherin, no todos veían su mejoría como algo bueno. Un grupo de sangre pura de tercer curso, hijos de familias con influencia en el ministerio, lo interceptó en el pasillo. Snape, mestizo, escupió uno de ellos. Escuchamos que eres bueno en pociones. Bien, haznos los trabajos. Es lo más útil que puedes hacer. Severus, recordando las palabras de Plagueis sobre no mostrar debilidad y ser estratégico, se contuvo. Está bien, respondió con frialdad. Esa noche, en la sala común, entregó los pergaminos impecablemente redactados, pero en la última línea de cada uno insertó una frase oculta entre ingredientes y fórmulas, un mensaje cifrado para Horace Eugene Flack Slughorn. Profesor, recomiendo examinar la comprensión real de los alumnos que entreguen este trabajo. Slughorn lo leyó días después al corregir. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. No podía humillar abiertamente a los hijos de familias influyentes, pero sí podía ponerlos en aprietos de manera elegante. La clase siguiente interrumpió la lección. Muchachos, antes de continuar, quiero hacer unas preguntas sencillas sobre las pociones que entregaron. Llamó a los 3 sangre pura uno por uno. Cada pregunta era directa y específica, y cada respuesta, un tropiezo. Murmullos recorrieron el aula. Bueno, veo que necesitan reforzar su base. Slughorn fingió benevolencia. Por fortuna, tengo la solución,
A partir de hoy, ustedes tres serán parte de un grupo especial de prácticas intensivas. Mucho trabajo, sí, pero no se preocupen, su tiempo libre no será necesario. El murmullo se convirtió en risas contenidas. Severus no sonrió, pero en su interior sintió una satisfacción fría. No había necesitado alzar la voz ni blandir una varita. En un rincón de su mente, Plagueis aprobaba. El cambio en Severus ya no era sutil. Cada jornada de entrenamiento con Plagueis en el bosque prohibido parecía multiplicar su resistencia, agudizar sus sentidos y volver más precisa su percepción de las emociones ajenas. Pero también notaba que la energía que acumulaba lo mantenía en un estado de tensión constante, como si una chispa a punto de estallar se alojara en su interior. «Estás avanzando rápido», comentó Plagueis, su voz grave resonando en la mente de Snape mientras practicaba proyecciones de la fuerza. «Demasiado rápido». «¿Eso es malo?», replicó Severus, conteniendo un jadeo. «El poder sin disciplina es un veneno. Crece hasta quebrar a su recipiente, y yo no pienso que mi recipiente se quiebre». El bosque comenzaba a ser un destino más peligroso, no por sus criaturas, sino por los estudiantes que empezaban a seguirlo. James Potter y sus inseparables amigos parecían olfatear que Snape ocultaba algo y, en su afán por fastidiarlo, lo seguían cuando podían. Para evitar encuentros, Severus buscaba rutas menos transitadas dentro del castillo. Una tarde, mientras caminaba con la excusa de ir a la biblioteca, se encontró hablando mentalmente con Plagueis sobre las pinturas mágicas. «Algunos cuadros muestran personas que llevan muertas siglos», explicaba Snape en voz baja. «Conservan parte de su personalidad, recuerdos, incluso pueden moverse entre marcos». «Fascinante», comentó Plagueis. «Un eco de conciencia anclado a un soporte físico». Llegaron a un pasillo estrecho, cubierto por un tapiz grotesco que mostraba a unos trolls bailando con antorchas. Snape frunció el ceño. «Detesto este tapiz». Pero Plagueis se detuvo, o más bien su presencia se volvió intensa. «Hay algo detrás». Snape palpó la piedra, buscando una grieta, pero no halló nada. Plagueis guardó silencio unos segundos y luego, como si escuchara un susurro lejano, dijo: «La respuesta no está en la piedra, sino en la intención. Pasa 3 veces por este tramo de pared despejada, con tu necesidad clara en la mente. Concéntrate en lo que buscas y, si la fuerza te favorece, se abrirá un camino». Snape obedeció. Primera pasada, imaginó un lugar seguro para entrenar sin interrupciones. Segunda, una cámara aislada, lejos de miradas indiscretas. Tercera, una sala que contuviera todo lo que necesitaba para dominar tanto la magia como la fuerza. Ante sus ojos, la piedra se onduló como agua y apareció una puerta de madera oscura, tallada con símbolos que no pertenecían ni al mundo mágico ni al Jedi. La abrió. Lo que vio al otro lado parecía una fusión perfecta entre un santuario Sith y un laboratorio de pociones. Mesas de piedra, alfombras negras y rojas, estanterías repletas de frascos y un espacio central despejado para combates o meditación. Plagueis habló con un matiz de satisfacción. «La magia de este lugar es peculiar. Es maleable. Úsala con sabiduría y tendrás aquí un refugio donde tu entrenamiento podrá continuar, lejos de ojos indiscretos». Snape sonrió apenas. Potter y los suyos podrían seguirlo todo lo que quisieran, nunca lo encontrarían aquí. La sala se convirtió en el refugio absoluto de Severus. Apenas cerraba la puerta, el silencio quedaba impregnado de una calma extraña, como si el propio espacio estuviera vivo, expectante de sus órdenes. La primera semana la utilizó solo para practicar técnicas de combate con la fuerza y para perfeccionar su control sobre la vitalidad de pequeñas criaturas. Pero pronto, la sala comenzó a adaptarse sola. Una sección del suelo se hundió, revelando un foso circular donde podía simular combates contra figuras ilusorias que replicaban el peso, la velocidad y la agresividad de auténticas bestias. Otra pared se cubrió con repisas de cristal, perfectas para almacenar frascos con ingredientes y restos extraídos del bosque prohibido. Una noche, volvió con el cadáver de una criatura que había cazado con ayuda de la fuerza, demasiado pesada para ocultarla en su dormitorio.
La sala respondió creando un área de trabajo al estilo de un laboratorio forense, con ganchos metálicos, mesas pulidas y recipientes encantados para preservar partes orgánicas sin que se descompusieran. Este lugar te entiende, dijo Plagueis, observando con aprobación desde la penumbra. Es más que una simple sala. Es una extensión de tu voluntad. O de la suya, respondió Severus sin apartar la vista de los tendones que cortaba con precisión. Parece anticiparse a lo que necesito. Por eso es perfecta. Aquí podrás preparar no solo tu cuerpo, sino también tu arsenal. Un Sith no confía solo en la espada o en la fuerza, también domina el conocimiento, la alquimia, los venenos. Cada frasco, cada hueso limpio y etiquetado, cada vial con líquido oscuro se iba acumulando en un rincón. Los trofeos se alineaban en una repisa alta, colmillos, garras, fragmentos de caparazones, plumas negras como la noche. Con cada sesión, Severus sentía cómo su control sobre la absorción de energía vital se afinaba. Ya no necesitaba tantas criaturas pequeñas, ahora podía transferir fuerza con mayor rapidez y retenerla por más tiempo. Sus reflejos eran más agudos, su respiración más profunda, y su resistencia física crecía a un ritmo que ni él mismo terminaba de comprender. Severus percibió la grieta en la armadura del Sith. ¿A quién?, preguntó, con el mismo filo en la voz que usaba para abrir secretos. Plagueis se permitió un silencio largo antes de contestar. A mi antiguo aprendiz. Darth Sidious. Palpatine para los ignorantes. El maestro Sith caminó por la penumbra de la estancia como si las sombras mismas se tensaran con su recuerdo. Lo formé desde joven, preparé su ascenso, lo orquesté todo para que, en el año 52 ABY, fuera elegido senador de Naboo y del sector Chomel. Control político, influencia galáctica, el camino hacia nuestro dominio definitivo. Su voz se volvió un gruñido contenido. Y cuando tuvo el poder, no me desafió en combate abierto como dicta el código Sith. No. Me asesinó luego de una celebración donde me embacho. Una muerte indigna. Severus notó en esas últimas palabras un fuego distinto, más personal que estratégico. Plagueis no solo hablaba de política o poder, hablaba de humillación. El aprendiz guardó silencio, pero en su interior se preguntó si, en lo más profundo, Plagueis no temía que cualquier discípulo, incluso él, pudiera algún día repetir esa historia. Las palabras de Plagueis quedaron resonando en la mente de Severus como un eco venenoso. Si Dumbledore era, en esencia, un Palpatine con túnica color caramelo y una sonrisa amable, todo cobraba un sentido nuevo y perturbador. Un maestro de la luz que, en realidad, trabajaba en la sombra para moldear la percepción de todos. ¿Qué mejor propaganda para la causa de la luz que mantener a Slytherin bajo presión constante? Aplastados, humillados, convertidos en el ejemplo perfecto de lo que no debía ser un mago honorable. Los recuerdos de Severus se volvieron punzantes. ¿Cuántas veces él y otros Slytherin fueron insultados en los pasillos, emboscados por los merodeadores, ridiculizados delante de todos, y Dumbledore no solo no intervino, sino que, con su discurso de perdón y amor, había permitido que esas heridas quedaran abiertas, como cicatrices vivientes que sostenían su narrativa? Plagueis, percibiendo esa marea de resentimiento, habló despacio. Es el truco más antiguo de cualquier gobernante que se hace llamar justo, crear un enemigo visible para mantener el apoyo de la multitud. Un enemigo que él mismo permite que exista y al que controla para que nunca se vuelva demasiado poderoso. Snape comprendió algo más, su humillación no había sido una consecuencia del azar ni de la indiferencia, sino parte de un guión perfectamente calculado para que él, y todos como él, fueran la nota discordante que Dumbledore podía señalar mientras sonreía. Ese pensamiento no apagó el rencor, lo avivó. Plagueis había aprendido a leer los matices de Severus como un alquimista reconoce el momento exacto para retirar el caldero del fuego. El resentimiento contra Dumbledore, aún fresco, era el combustible perfecto para empujar a su aprendiz a redoblar el esfuerzo. Cada estudio, cada ejercicio de control físico y mental, cada simulación de combate, lo endurecía más. Una tarde, mientras Severus recorría un corredor casi vacío rumbo a las mazmorras, se cruzó con Dumbledore.
El director, con ese aire amable que para Snape ya era una máscara tras la cual se escondía un calculador, lo saludó con una inclinación de cabeza. Severus, dijo con voz apacible, ¿algún incidente más con el señor Black desde aquel día? No, señor, respondió Snape, manteniendo un tono neutro. Pero entonces lo sintió, un roce frío, casi como el paso de una sombra por su mente. Una leve intromisión. Plagueis, que ya había previsto que esto podía pasar, movió en un susurro invisible los hilos de la memoria, empujando el recuerdo de la provocación de Black hasta el primer plano, limpio de cualquier indicio que pudiera traicionar la verdad sobre sus nuevos entrenamientos. Dumbledore vio lo que Plagueis quiso que viera. Un muchacho acorralado por un Gryffindor arrogante, reaccionando solo en defensa propia. Nada más. El director, sin cambiar su expresión, asintió. Lo que lo inquietaba no era el episodio, sino la sensación de que Severus escondía algo, un talento que aún no había descubierto. Bien, continúa con tus estudios, dijo antes de marcharse. Snape lo observó alejarse hasta doblar la esquina. El silencio del pasillo volvió a llenarse de ese calor contenido en su pecho, y se desbordó. Se giró hacia el muro de piedra más cercano y, con un golpe brutal de su puño, fracturó la roca en varias grietas profundas. Respiró hondo, levantó su varita y murmuró con precisión. Reparo. La pared volvió a su forma original, sin rastro de su arrebato, salvo en los nudillos enrojecidos de Severus, que él miró como quien examina una herramienta que empieza a responder a su verdadero dueño. Plagueis observó la escena del muro reparado a través de los sentidos de su aprendiz. Ese instante de ira contenida, seguido de una acción precisa, era justo la señal que esperaba. Control y poder, susurró en la mente de Severus. Ahora podremos pasar a ejercicios donde la fuerza no sirve de nada sin el dominio de las emociones. Pero antes de que el eco de esas palabras se disipara, ambos sintieron algo. No era un sonido, ni un olor, era una sensación de estar bajo un lente invisible. Un seguimiento. Sin pensarlo dos veces, Severus levantó su varita y se lanzó a sí mismo un encantamiento desilusionador, su cuerpo se difuminó hasta confundirse con el pasillo. Avanzó despacio, sintiendo cada latido, y entonces lo vio, una rata, inmóvil, con una presencia que no encajaba con la de un simple roedor. ¿Qué sabes de las transformaciones animales que realizan algunos magos?, preguntó Plagueis en su mente. La respuesta llegó tan rápida como fría. Animagos. Y en ese instante Severus comprendió. Este es un espía. Captúralo y usa la fuerza para vaciarlo de secretos. En un solo movimiento, Snape atrapó al animal entre sus manos, sintiendo cómo intentaba escapar en un temblor frenético. Cerró los ojos y dejó que la presencia de Plagueis lo guiara, una presión sutil, pero implacable, en la mente diminuta que temblaba ante él. Revela tu forma humana, ordenó. Con un destello enfermizo, la rata se estiró, retorció y deformó hasta mostrar la figura patética de Peter Pettigrew. Su rostro, grasiento y asustado, parecía incluso más repulsivo que su aspecto animal. ¿Por qué me sigues?, preguntó Severus con voz baja y amenazante. James y Sirius saben que tramas algo, balbuceó Peter, sudando a pesar del frío de piedra del pasillo. Severus guardó silencio unos segundos, hasta que murmuró en su mente. Maestro, tengo una petición sobre qué hacer con esta alimaña. ¿Y cuál sería?, preguntó Plagueis, con un interés que olía a malicia. Dárselo de comer a las lechuzas. El Cid consideró la propuesta y aprobó. Conciso, efectivo y ejemplar. Hazlo. Peter, aterrado, volvió a su forma de rata por orden de Snape. Sin hacer ruido, el joven Slytherin lo llevó envuelto en un conjuro de silencio hasta la lechucería. Abrió la puerta y lo arrojó dentro. El caos fue inmediato, docenas de picos y garras descendieron como una lluvia letal. Cada lechuza arrancaba un trozo, disputándolo con las demás, mientras un chillido agudo se apagaba entre plumas y sangre. Al amanecer, la noticia recorrió Hogwarts. Los aurores habían llegado para investigar la brutal muerte de un estudiante, devorado por una criatura desconocida. El rumor creció hasta volverse leyenda en menos de una hora.
Oh, mi aprendiz, la voz de Plagueis se derramó como veneno dulce. El arte de erosionar la influencia de un líder sin tocarlo físicamente es majestuoso. Pero no se domina en poco tiempo. Y Severus, de pie junto a la ventana, observó las torres del castillo con una satisfacción que ni trató de ocultar. En los días posteriores a la muerte de Peter, Hogwarts dejó de sentirse como un refugio protegido. Los pasillos, antes bulliciosos, se llenaron de conversaciones susurradas. El eco de las botas de los aurores resonaba más que cualquier carcajada. Algunos estudiantes evitaban cruzar el patio después del anochecer, como si la sombra que devoró al muchacho pudiera estar al acecho. Entre los Gryffindor, la tensión se palpaba como electricidad estática. James, Sirius y Remus permanecían sentados juntos en la mesa del gran comedor, pero con la mirada fija en Severus. Era una observación cargada de acusación muda, ellos sabían que él estaba detrás. Lo habían visto con sus propios ojos, o mejor dicho, con su mapa. Ese pergamino mágico que revelaba la ubicación de todos en el castillo había mostrado el nombre de Severus Snape junto al de Peter Pettigrew, desplazándose por un pasillo vacío y, más tarde, entrando en la lechucería. Después, solo el nombre de Snape había salido de allí. Pero había un problema. El mapa del merodeador, como lo llamaban, no era precisamente un objeto aceptable para estudiantes. Su existencia, si salía a la luz, podría ponerlos en graves aprietos. No solo porque su magia se acercaba peligrosamente a lo que el ministerio clasificaba como artefacto de seguimiento no autorizado, sino porque algunos de sus encantamientos recordaban más a la magia oscura que a los inocentes trucos escolares. Podríamos ir con McGonagall y decirle que, empezó Remus. ¿Qué tenemos un mapa que espía a todo Hogwarts? Lo interrumpió Sirius con una mueca. Sí, claro, genial forma de acabar en detención hasta la graduación. James apretó los dientes. Pero si lo dejamos pasar, ese bastardo se saldrá con la suya. Mientras tanto, Dumbledore, en su despacho, percibía algo más sutil y más peligroso que la simple muerte de un alumno. No era solo la tragedia lo que estaba envenenando el ambiente, sino la sensación de que Hogwarts ya no era suyo por completo. Una corriente invisible, un murmullo que no podía identificar, minaba su autoridad desde dentro, como raíces oscuras enredándose bajo el suelo. Severus, por su parte, se movía por los pasillos con la serenidad de quien sabe que no hay pruebas que lo incriminen. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de James y sus amigos, sentía sus miradas clavadas como cuchillas y disfrutaba del peso de ese odio impotente.